Todo nos hace pensar que en la variación del salario está la clave para la determinación de la ganancia del empleador. Cuando el capitalismo ingresa en una fase de estancamiento porque la renta es insuficiente, comienza el abaratamiento del salario. Hablamos tanto del salario directo, es decir, el que percibe el trabajador por sus servicios, como el salario indirecto, esto es, el gasto estatal en salud, educación y programas sociales en general. De este modo, nunca se interrumpe el proceso de acumulación de riqueza. En términos capitalistas, este proceso se denomina recuperación de la competitividad, expresión instalada con fuerza en el discurso de las cámaras empresariales de Uruguay. Hay formas directas e indirectas para que el empresario haga más barato el salario. La directa es negando incrementos salariales o ofreciendo insuficientes en la negociación colectiva. La forma indirecta se da cuando se acelera la inflación sin que haya indexación de la remuneración de los trabajadores. Todo esto podría ser peor si no existiesen en Uruguay los consejos de salarios. Pero esto no termina ahí. Si los trabajadores logran cumplir sus aspiraciones salariales, no necesariamente están alcanzando una victoria. En todo caso, se está trasladando el problema hacia la inflación. Pero, ¿por qué sucede esto? Por la sencilla razón de que la renta neta del empleador nunca se pone en juego. Por todo esto, hoy en Tripaliare discutiremos sobre el salario. Rodrigo, en ese libro que tenés en la mano, en el que escribieron una cantidad de compañeros tuyos, tanto de la academia como del movimiento sindical y de los institutos que muchos de ustedes forman parte, como Hemisferio Izquierdo, centros de investigación. El libro se llama Uruguay y el continente en la cruz de los caminos. Y la parte, por eso te convocamos, la parte que te tocó a vos, o por lo menos una de las partes que te tocó a vos, tiene que ver con el salario. Y la verdad que uno leyendo las páginas que te tocó escribir, empieza a darse cuenta de cuál es la posición que el salario tiene en el modelo actual de producción y realmente se sorprende. A mí me gustaría que, de repente con un lenguaje más accesible, explicaras eso que está concentrado en esas páginas. Bien, bueno, justamente esa es la idea, ¿no? Ubicar el salario como una variable clave del conjunto de la economía uruguaya, ¿no? Y empezando por reconocer algo que es bien básico con respecto al salario, que a veces no parece muy claro. Esta idea del salario aparece como algo que el empresario le paga al trabajador o el Estado le paga al trabajador, ¿no? Pues si uno se pone a pensar, el salario en realidad es un conjunto de cosas, harina, pan, transporte, servicios, que están a disposición del trabajador y que él se accede a través de una cantidad determinada de moneda. Pero ¿quién produce esas cosas? ¿No? Eso es lo primero que nos preguntamos. ¿Quién produce la harina? ¿Quién produce el pan? ¿Quién produce las exportaciones que luego se cambian por importaciones que hacen parte del salario? ¿Quién hace los servicios de transporte, seguridad, salud, educación? Son los propios trabajadores. Entonces, esto es un primer punto de partida importante para nosotros. Reconocer que el salario no es algo que el empresario, el propietario, el Estado le paga al trabajador. El salario es algo que el trabajador se paga a sí mismo, porque es el trabajador uruguayo, la trabajadora uruguaya la que genera las cosas que después se van a transformar en el salario de la población. Ese es el primer punto de partida que queríamos colocar ahí, para después sí pasar esto que decimos, bueno, ¿qué lugar tiene el salario en el conjunto de la economía del Uruguay? Bien, ahora, partiendo de eso que acabas de detallar, también se señala por ahí, no es la primera vez, y es más, hay sectores empresariales o de repente los técnicos que trabajan para los sectores empresariales. Hace algún tiempo hablábamos en este mismo programa con el asesor económico de la Cámara de Industrias, que dice claramente que el salario es un costo más para el empresario o para quien tiene los medios de producción. Es decir, de alguna u otra manera, uno siente esa sensación, está despersonificando el salario, haciéndolo como un objeto más y quitándole su aspecto humano. ¿Cómo ves esa parte? Es que yo creo que, de hecho, es un poco así, ¿no? En la sociedad que vivimos, basada en los vínculos mercantiles, el salario es el precio de una mercancía particular, que es la mercancía fuerza de trabajo. Entonces, cuando Licandro dice eso, por ejemplo, por el caso de Licandro, sí, que recientemente hemos escuchado sus
sus intervenciones al respecto, está contando una realidad, está verbalizando esa forma de relacionarlo basada en un mundo mercantil donde uno participa de ese mundo mercantil en tanto es capaz de vender alguna mercancía. La mercancía que la mayoría de la gente vende es la fuerza de trabajo. Y el salario es el precio de esa fuerza de trabajo. Por eso es importante entender el fundamento de eso, ¿no? El salario es el precio de una mercancía y por tanto sí, también es un costo más en el tipo social en el que vivimos. Capaz que ahí pasamos un poco a contextualizar qué lugar tiene el salario como en la economía uruguaya o en el capitalismo uruguayo, que es a lo que va el libro en sí mismo, ¿no? Ahí habría que empezar diciendo que la economía del Uruguay, como colocamos en el libro, es una economía niní, que le llamamos niní nosotros, ¿no? Niní, ¿por qué? Porque no tiene ni la productividad que tienen los países centrales, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, y tampoco tiene la baratura de la mano de obra que tienen otros países, por ejemplo China, ¿no? Que eso es importantísimo, que son hoy los grandes capitalismos ascendentes, digamos. Entonces, ¿de qué manera este país, el Uruguay o Sudamérica, porque compartimos esa condición, se sostiene, ¿no? Ahí aparece la renta agropecuaria, o sea, lo que nosotros recibimos fruto de la exportación de bienes primarios, que viene a ser una especie de flujo extraordinario de riqueza que viene a compensar esta condición de país niní. Entonces nosotros tenemos una economía atrasada en relación con el resto del mundo, más precaria, pero que subsiste y que puede, digamos, continuarse reproduciendo en tanto tiene esa inserción primaria exportadora que le da un flujo de divisas extraordinario que es la renta agropecuaria. ¿Dónde entra el salario acá? En lo siguiente. Cuando uno tiene flujos o etapas históricas donde hay altos precios de las materias primas, entonces hay un alto flujo de renta de la tierra, tal como pasó en los últimos del 2006, 2007 hasta el 2014 aproximadamente, esta economía florece, puede aumentar el empleo y pueden por consecuencia aumentar los salarios también. Y también baja lo que en términos de la economía clásica se llamaban las poblaciones excedentes, o sea, aquella masa de población que está sobrando para las necesidades del capital, ¿no? Del tipo de proceso de acumulación. O sea que en la fase de auge esto funciona muy bien. Entonces la economía uruguaya puede combinar, por lo menos ilusoriamente, la idea de crecimiento económico e inclusión social. El problema es qué pasa cuando se termina esa fase de auge, ¿no? Que es lo que claramente estamos viviendo a partir de 2014 y 2015. Ahí entra el salario como elemento clave. ¿Por qué? Porque yo no tengo la renta agraria como elemento de compensación. Entonces la economía lo que empieza a hacer es buscar el camino de la deuda, como para patear para adelante el problema que está teniendo para sostenerse. Cuando ya no puede patear más para adelante a través de la deuda, esa fuga la que emprende, ¿no? Tiene que recurrir a un ajuste. Y ese ajuste básicamente se concentra en el otro elemento de compensación que le da a nuestra economía, que es el abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo. Ahí entra el salario. El abaratamiento del salario directo, o sea, hoy ya estamos en una realidad salarial de estancamiento salarial. El salario el último año creció 0,23% aproximadamente, el pasado creció 1%, o sea, estamos en estancamiento salarial. Pero incluso aparece la necesidad del retroceso salarial. Salario directo, decía, o sea, lo que tú te pagan en tu trabajo, en función de tu dependencia personal como asalariado, y en lo que el Estado es capaz de distribuir o generar como política estatal, como política social, como servicio estatal, educación, salud, etc. Eso también se deteriora. O sea, hay una tendencia al abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo, es decir, a la caída del salario, que es un problema estructural, que es un problema de cómo se comporta la economía en función de su metabolismo, en sus ciclos, en lo que está inserta. Se entiende. Antes de seguir adelante por esta línea que venís de pensamiento, que de alguna manera es la que está plasmada en el libro, utilizás frecuentemente, cuando hablas de concentración, no me acuerdo cuál fue el término que utilizaste recién, pero estamos hablando de la concentración de la riqueza, ¿verdad? De la acumulación, sí, acumulación creo sí, que acumulación como proceso hacia adelante, ¿no? De acumulación de ganancia. riqueza. Sí, de riqueza, de ganancia, sí. Ahí está. Sí. Y es lo que, supuestamente, es lo que quienes tienen en sus manos los medios de producción buscan en forma constante. Y cuando eso no se da, los fusibles están por otro lado. Estamos, ¿es correcto? En gran medida sería así, sí. Está nunca en los márgenes de ganancia. No, nunca, porque la sociedad no está estructurada de esa manera, justamente, porque fíjese que incluso ahora es interesante poner en discusión eso, pero ahí se mezcla con un problema regional que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este advenimiento del Uruguay como a un ciclo más de agotamiento de lo que son sus condiciones de crecimiento económico, que decíamos asociadas a la renta, asociadas a la inversión extranjera directa,
también está ocurriendo en la región y ya ha ocurrido de forma mucho más acentuada en la región. Entonces ahí empieza a aparecer un problema y es que, ¿qué pasa en la región? Este procesamiento de ajustes, lo que están revelando en el fondo es justamente, su contenido es que se está abaratando el precio de la fuerza de trabajo en su generalidad en Argentina, en Brasil, en Paraguay. Hace poco vino el ministro de Industrias paraguayo, traído por una de las consultoras que trabaja para el capital en Uruguay, estamos hablando de CPA Ferrer, que lo trajo, y él venía a decir algo muy gráfico, decía, en Paraguay no le hacemos asco, decía, o no sé cuál era la palabra que usaba, a los 40 grados de calor, a las 12 horas de trabajo. Y además tenemos el salario mínimo más bajo de América Latina. ¿Qué estaba diciendo al capital uruguayo? Y esta consultora hacía como el puente. Inviertan. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Entonces, los trabajadores, a la hora de intentar frenar que su salario sea la variable de ajuste, como decís vos, que creo que eso tiene que ver con la estructura económica, ajusta por ahí, tienen que también plantearse la necesidad de que hay un problema, por ejemplo, ¿no? Si tú hoy les vas los costos demasiado en Uruguay, hay una salida de capitales hacia la región que ya han abaratado su salario y por lo tanto son más competitivos. Esa es la famosa competitividad, ¿no? que le llaman los sectores que hablan desde este punto de vista. Recién ponías el ejemplo del ministro paraguayo. No sé si fue el mismo o fue otro integrante del gobierno de Paraguay que también, en una charla frente a empresarios, otra de las cosas que destacaba es: vengan a invertir a Paraguay, que en Paraguay no hay tributación, es muy baja la tributación. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, pero si es muy baja la tributación, ¿cómo se hace para sostener el costo del Estado? Por supuesto que ahí hay una gran discusión sobre el costo del Estado, pero incluso para aquellos que defienden un Estado mínimo, también tiene un costo, por mínimo que sea. Y ahí cuando uno observa la realidad de Paraguay, ve que en realidad hay personas muy ricas y personas muy pobres. Seguramente sea resultado de ese planteo. Es que justamente es así, ¿no? O sea, si uno sigue por este camino, decíamos, ¿no? En este cruce de caminos que abre el agotamiento del ciclo de renta alta en los últimos años, este cruce de caminos tiene que ver con, bueno, por un lado, ubicar un ajuste que va sobre los salarios y sobre el gasto del Estado, que es lo que está planteando una parte importante del arco político. Incluso un solo Uruguay lo planteó en su momento, ¿no? Esta idea de evaluar y sostener la evaluación sobre salarios bajos y sobre un gasto de Estado que se retrae. Es una salida a este camino, ¿no? A esta bifurcación de camino. Es la salida, creo yo, que ya se ha tomado recurrentemente en América Latina y es la que nos lleva a una hoja de ruta más bien de deterioro de los marcos de convivencia, de descomposición social, de incremento de la conflictividad política. Por decirlo en una idea gráfica, creo que es el país invivible. En definitiva, ¿no? Es ese modelo que se ajusta sobre salarios, sobre condiciones de vida, y que además se ajusta, esto parece muy lógico, ¿no? Bueno, si hay un problema de competitividad hay que bajar costos, ¿no? Pero se asocian los costos con salarios que son de 15.000 pesos o 16.000 pesos, como son los que gana hoy gran parte del Uruguay. No nos olvidemos que hoy en día, a pesar del crecimiento económico que ha habido en los últimos años, los equilibrios macroeconómicos del Uruguay, que mucha gente se ufana de que son algo así como fruto de una buena gestión económica, en realidad se sostienen sobre, primero, lo que fue la renta agropecuaria. No, cuando decís mucha gente te referís al ministro de Economía y el equipo económico, sí, por ahí, ¿no? Se sostenían sobre la base de la renta que decíamos, sobre la base de la inversión extranjera directa, pero sobre la base también de que aproximadamente el 40% de la fuerza de trabajo de la población trabajadora gana aproximadamente no más de $600 por mes. Y no solamente eso, sino también sobre la base de la exclusión de una parte importante de la población del propio mercado de trabajo. Porque el desempleo hoy, por ejemplo, que ya está llegando al 9%, si uno lo mira en las franjas de sectores juveniles, menos de 24 años, y sobre todo si lo mira en la franja de mujeres jóvenes, tenemos que es casi el 30%. O sea que la economía uruguaya y su éxito también descansa en que está excluyendo a una parte importante de la población de la posibilidad de ser parte de ese mercado de trabajo y por lo tanto ser parte del producto social que generamos como trabajadores. Recién hablabas de fenómenos que seguramente están, o por lo menos a primera vista, están fuera de tu área de trabajo, porque vos sos economista y hablaste de fenómenos sociales, pero sin embargo, la verdad que uno mira con muy buenos ojos que los economistas, o algunos economistas, empiecen a tomar en consideración lo que vos acabas de mencionar. Hablaste de la fragmentación social, hablaste de la exclusión, hablaste de la confrontación y hasta, si se quiere, no sé si lo dijiste en forma expresa, pero por lo menos así se entendió la idea de la falta de paz. Y uno no hace otra cosa que acordarse, estuvimos tratando este asunto el programa pasado,
que la creación de la Organización Internacional del Trabajo, allá por 1919 creo que fue, la creación de la OIT está inserta en el Tratado de Versalles, que es el tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, porque se entendió en aquel entonces de que si no había un cierto equilibrio y un cierto respeto entre el capital y el trabajo, no se iba a lograr la paz en el mundo. Exacto. ¿Estamos volviendo para atrás entonces? Yo creo que sí. Gobernabilidad, ¿no? Creo que va a ser esa palabra también, la de gobernabilidad, ¿no? Creo que eso es clave. Y eso que decís vos, la economía, bueno, está todo conectado en definitiva, ¿no? Lo que es economía, con condiciones de vida sociales, con acceso, con oportunidades, etcétera. Creo que esto nos remite a algo que está en boga hoy también, que es esta idea de qué lado está el orden, ¿no? ¿Quién es capaz de poner orden acá y de proyectar un futuro, un horizonte político de orden en Uruguay, ¿no? Si son estos sectores que nos prometen de vuelta un ajuste en segmentos sociales que ya están en la línea de la sobrevivencia, o si no, ¿no? Si el ajuste tiene que venir por otro lado. Ahí yo lo ato esto con este crecimiento también de la estrategia punitivista, ¿no? Incluso de esta campaña de Vivir sin Miedo del senador Larrañaga, que en definitiva yo creo que lo que está de fondo, expresándose acá, pero también se expresa en Brasil, en Argentina, es que hay cierta parte de la clase política que ha renunciado a poner arriba de la mesa un proyecto de país que pueda basarse en la integración social como elemento de sustento, y como ya no puede apostar por eso, porque precisa ajustar sobre los sectores populares para recomponer márgenes de ganancia, y eso es políticamente, digamos, poco correcto o bueno, poco seductor, se recuesta en un costado más represivo, ¿no? Incluso para lidiar con la cuestión social, ¿no? Con esta masa de población que va quedando cada vez más como a un costado, en esta idea de la población que sobra para el modelo económico que lo que le promete es básicamente represión, punitivismo, encierro y aniquilamiento en las cárceles, ¿no? Ahora, no puedo evitar preguntarte, porque vos decís que hay cierta parte del sistema político o del espectro político. Bueno, parece, porque además algunos los nombraste directamente, como por ejemplo la campaña de Larrañaga, pero parece bastante obvio darse cuenta que te referís, por ejemplo, al Partido Nacional, al Partido Colorado. No estoy ofendiendo a nadie, digo, es por su base ideológica, ¿verdad? Sí. Y por su base liberal de pensamiento, a las nuevas expresiones electorales que han aparecido, como por ejemplo la de Edgardo Novi, que viene como descafeinada o como desideologizada, a mi juicio, y esto es muy subjetivo, por supuesto, lo quiero aclarar, es opinión. Desideologizar o descafeinar la tarea de gobierno es ideología. Sí, es ideología. O sea, no hay ausencia de ideología, siempre hay ideología. Incluso por parte de aquellos que dicen desideologicemos. Desideologizar es ideología. Pero digo, el Frente Amplio parece no haber alcanzado los objetivos que había anunciado cuando accedió al gobierno también. Entonces, más allá de algunas expresiones más a la izquierda, Comunidad Popular, que todavía no ha tenido la oportunidad de demostrar demasiadas acciones, parece que casi todo el sistema político está planteando lo que vos estás diciendo, está posicionado en lo que vos decís. Yo creo que en términos generales sí. Incluso el Frente Amplio. Incluso sí, grandes sectores del oficialismo hoy tampoco están poniendo arriba de la mesa un cambio de rumbo, una propuesta que salga al cruce de esa tendencia que hay del capitalismo uruguayo de ajustar sobre salarios cuando llega a esos cuellos de botella, ¿no? Porque yo creo que de fondo el problema no está solamente en la política partidaria y eso, sino que creo que el problema de fondo tiene que ver con que Uruguay todavía carga con una estructura de privilegios muy pesada. A ver. Me refiero a que el problema central que tenemos nosotros para poder diagramar un modelo de desarrollo capaz de incluir a todo el mundo, ¿no? Y plantearse un proyecto de nación tiene que ver fundamentalmente con la desigualdad, con la condición de la riqueza, ¿no? Y con la capacidad que tenga el Estado de tener resortes reales capaces de apalancar un proyecto de desarrollo. Y eso implica necesariamente cuestionar una estructura de privilegio. Me estoy refiriendo al 1, al 2, al 3% de la población que hoy usufructúa niveles de vida muy altos, pero no solamente eso, sino que usufructúa capacidades de gestionar soberanía económica y política que son muy altos y que son muy ineficientes. Por poner solamente un dato, hoy Uruguay tiene aproximadamente en el exterior, la cuenta que se llama activos en el exterior, en el extranjero, es de aproximadamente 24.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que hay un ahorro privado, porque es sector privado además, que hoy está colocado en determinados activos económicos en el exterior, tierras en Paraguay,
cuentas bancarias en Panamá, lo que sea, que es casi el 24% del PBI nacional. Es un acumulado. Entonces, ¿esos recursos a dónde están? ¿Para qué se están utilizando? Estamos hablando que hay que hacer un ajuste. Recortando transferencias monetarias a una madre soltera con 4 hijos, como el caso del MIDE, que está siendo atacado sistemáticamente por el discurso, y tenés por otro lado este fenómeno que no está ni siquiera visibilizando. O por ejemplo el fenómeno de la renta de la tierra que hablábamos antes. Hoy, año tras año, la sociedad uruguaya está pagando casi la cifra de 1.400 millones de dólares por concepto de renta de la tierra a los propietarios de tierra en Uruguay, que no aportan una hora de trabajo al país por ese concepto. Son simplemente titulares de un título de propiedad, ¿no? Entonces esta idea de... Se te ve contrario a la propiedad privada, bastante contrario. Porque, por ejemplo, si te escucha... no un liberal de pensamiento profundo, no de repente un liberal estudioso como los que habitualmente comparten con nosotros estos espacios, Conrado Hughes, por ejemplo, que en algunos minutos va a estar sentado ahí. Es obvio que va a cuestionar lo que estás planteando, pero de repente un ciudadano medio dice, pero este muchacho, bueno, y si yo soy dueño de la tierra y la alquilo, hago lo que yo entiendo que quiero. El problema ahí yo creo que yo no estoy a priori en contra de cualquier tipo de propiedad. El problema es cuando grandes porciones de propiedad social son concentradas en pocas manos y eso atenta contra el derecho a la vida. Ahí aparece el problema, me parece. La Constitución también garantiza la propiedad, pero garantiza el derecho al empleo, a la vivienda, a la vida. Entonces, si hay una colisión entre esos derechos, yo creo que como sociedad tenemos que poner arriba de la mesa lo que son los derechos que hacen a la reproducción de la vida más básica de la población, como haría cualquier familia. Si una familia hoy tiene que ajustar porque tuvo una caída de sus ingresos, ¿qué hace? Deja de ir al cine, deja de comprar refresco en la cena, ¿no? Saca del gasto suntuario, ¿verdad? El gasto suntuario, el gasto superfluo. ¿Qué hace el país cuando tiene que ajustar? ¿Qué nos están proponiendo? Recortar planes de seguridad social, recortar servicios estatales, recortar en salarios de 20.000 pesos. ¿Quién es el radical al final? ¿No? ¿Quién tiene una propuesta de reorganización de esto? ¿Quienes plantean esa salida o quienes decimos generemos una política de ajuste que preserve las condiciones mínimas de sobrevivencia de la población y que nos permita un piso para relanzar un país, claro, no para que se inicie o se profundice un proceso de descomposición social que ya está instalado en la sociedad uruguaya, ¿no? Claro. De ahí el problema de la delincuencia. O sea, acá hay una promesa, la promesa de estos historias no es una promesa de orden, no es un horizonte de futuro, es un horizonte de descomposición social, de mexicanización del país. Está claro. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. A Azul Cordo le gustaba contar historias y por eso estudió periodismo. Pero las historias que ella cuenta no son cualquiera. Sus crónicas y sus reportajes hablan de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de niños y niñas, hablan de violencia en las cárceles, de violencia machista, hablan de salud mental. Eso es mucho más que contar historias. Eso es creer que estas historias realmente tienen que ser contadas. Eso es amar lo que se hace. Como periodista me parece que soy bastante particular en el sentido de no seguir una agenda, no seguir la agenda mainstream, digamos. No sigo esos grandes temas de los titulares en general, nunca me pintó por ahí. Y bueno, y eso tiene también sus costos y sus beneficios. Y para mí tiene mucho más de beneficios en cuanto a poder contar las historias de las personas con más profundidad, o sea, salir de ese titular y trabajarlo más en profundidad y por eso ahí entender más los conflictos, ¿no? Porque al final los periodistas y las periodistas narramos conflictos. Entonces sí, y eso hizo que, bueno, también de muy chica me interesara por los derechos humanos, en Argentina en especial por trabajar cuestiones de memoria, verdad y justicia, trabajé con organizaciones de derechos humanos, como Justicia Allá en La Plata. Entonces, bueno, a empezar a preguntarme por eso y después siempre vinculándolo con el presente, ¿no? Con esos efectos del terrorismo de Estado hoy. Y eso se ve hoy, por ejemplo, aquí en Uruguay, en ese continuum que son las cárceles, ¿no? Un continuum de violencia. Y también, bueno, después me empecé a interesar cada vez más en defender los derechos de las mujeres y bueno, y ahí sí se vinculó mi militancia con las notas. El feminismo a mí lo que hizo fue ayudarme a definir una identidad política, ¿no? Habiendo crecido en los 90 en Argentina, con una crisis política, de representación política muy fuerte, con el menemismo, el feminismo a mí me ayudó a ubicar eso, una identidad política. Y me parece que eso es muy sano para
para poder ubicarte en el mundo, como periodista, para tener un lugar claro de enunciación desde donde hablamos y desde donde queremos contar el mundo. Trato de colaborar en la comunicación cuando puedo, de difundir, por ejemplo, el gran trabajo que hace la Radio Vilar de Voz, sin dudas, y después otras organizaciones y movimientos sociales en América Latina sobre todo, ¿no? Cuando se puede difundir desde un lugar donde vos más o menos sos conocida o podés contactar a otras compañeras y compañeros de medios para difundir violaciones a los derechos humanos o también luchas que hay que reivindicar, eso sí lo aprovecho. Recientemente estuve de vacaciones en Barcelona y justo estaba el barco de Open Arms allí, que no lo dejaban salir, y entonces iban contando los días y la cantidad de migrantes que podrían haber salvado, rescatado en las aguas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, fue sí, acercarnos un poco allí a la tripulación y a conversar. Pero debo decir que es una nota que me quedó en el debe y que eso muchas veces, ¿sabes?, que tiene que ver con la confianza en una misma. Yo a veces peco de no tener mucha confianza en lo que puedo llegar a ser y entonces he dejado pasar a veces notas, entrevistas, por pensar que no era lo suficientemente buena para hacerlo. Creo que eso es algo para cambiar en breve. Rara vez hago un tour, ¿no? Cuando me voy de vacaciones, más bien trato de armar mi propio itinerario y de conocer lugares por fuera de la agenda turística. Y si hago esos lugares obligados, también es a buscar otros detalles, ¿no? Ahí. Y sí, sin duda, a veces se aprovecha para hacer alguna nota. Pero yo no lo veo como algo de que no estoy aprovechando mi descanso, sino que, bueno, forma parte de cómo soy. Vine en el 2010 a vivir a Uruguay, con esa idea con la condición de que si me quedaba a vivir acá era para hacer lo que me gusta, que eso es el periodismo. Y bueno, y económicamente en realidad siempre lo fui compensando, el pago de notas, que sabemos que es muy magro, acá y en el resto del mundo, pero acá es muy magro, con, por ejemplo, dar talleres. Y en eso sí, ves, por ejemplo, es donde en la confianza sí me apoyo, porque la tarea docente a mí me encanta y me gusta poder compartir lo que he aprendido de la crónica periodística. Entonces, a nivel económico he compensado, digamos, los ingresos con dar clases en el taller de crónicas. Es una edición especial de Crónicas con Mujeres que se llama Todo lo que soy lo llevo conmigo y está inspirado en una obra de Herta Müller, que es una escritora rumana que me encanta y que, si bien ella no es periodista, sí ha tenido sus ensayos y tiene una forma de narrativa que a mí me parece que en muchas de sus obras, de sus microrrelatos, son crónicas especiales sobre la dictadura de Ceausescu, ¿no? Y son crónicas también porque, aunque eso no están definidas de ese género, pero tiene muchas características de la crónica que tienen que ver con introducir dudas, no certezas, ¿no? Eso es lo que le disputamos al periodismo tradicional. Poder dudar, permitirnos dudar como periodistas y hacer pensar al lector junto con nosotras cuando lo escribimos. Y Herta Müller tiene mucho de eso y tiene mucho de narrar en elipsis, que me parece también súper sugerente y necesario en estos tiempos de tanto noticia rápida y titular y tener la primicia. Ocasionalmente, digamos, soy freelance y también tengo un trabajo hoy en día fijo, con horario, que es en Radio Mundo Real, que depende de Amigos de la Tierra Internacional, ¿no?, de la Federación Ecologista. Pero más allá de los distintos trabajos que he tenido, me parece que ser periodista es estar 24 horas pendiente, más que pendiente, es como un poco dice Martín Caparrós, esto de entrenar la mirada, ¿no? Esa mirada de cazadora y de estar pendiente de lo que pasa, sorteando los grandes titulares, ¿no? Poder sí estar las 24 horas al alpiste de esas historias y de lo que pasa, y sobre todo esto, insisto, profundizando en cuestionar también, ¿no? No solo en repetir o retuitear o como loros. Ese fue el camino que me marcó para entender que conociendo a las personas, pasando tiempo con ellas, podía contar sus historias y que eso era parte de informar y de entender también la condición humana, por qué somos como somos, y también pensar formas de cambiar y de construir un mundo mejor. Conrado, estamos acá para hablar durante algunos minutos sobre el salario, algo que nos estimula a todos por razones obvias, al trabajador porque lo necesita y al empresario, y acá le tiro la primera pregunta para conocer su opinión, y al empresario seguramente porque está observando siempre con atención el salario porque es una variable de ajuste, es un costo más
en su proceso de producción. ¿Eso es correcto? Es decir, ¿usted lo ve así? No, eso es una, digamos, información contable. Lo que hay es distintos tipos de empresa que por lo tanto tienen incidencia en los costos de mano de obra absolutamente distintos. Para decirlo de alguna manera, una pequeña empresa que fabrica mecanismos automáticos a través de acción de computadoras, software y elementos electrónicos, no tiene una gran dotación de recursos humanos y tiene mucha dotación de pocos recursos humanos de alta calificación. En el costo va a influir distinto que las empresas que tienen alta dotación de recursos humanos. En general, la tendencia mundial es a que hay pocas empresas de altísima dotación y participación de recursos humanos. En general están en el sector servicios o en empresas enormes, pero digamos no es lo mismo decir, no sé, Google tiene 90.000 empleados. Sí, Google tiene 90.000 empleados, ahora tiene 70.000 millones de ingresos, más que todo el producto del Uruguay, y tiene, digamos, una red que está en 45 o 50 mercados del mundo. En la sociedad uruguaya son cada vez menos las empresas de altísima dotación de recursos humanos, entre otras cosas por dos cambios muy significativos. Uno, simplemente la evolución normal de la estructura de recursos humanos dedicados a distintas actividades humanas. Hace 150 años, en los Estados Unidos, que era la, digamos, potencia, no era la primera potencia mundial, era la segunda o la tercera, pero era la potencia que iba avanzando, el 90% de la gente trabajaba en el sector agro. Hoy, la industria norteamericana agrícola produce bienes, entre ellos granos que venden en todo el mundo, y trabaja menos del 1,5% de la población económicamente activa. Contrario sensu, la estructura de servicios, fueran financieros, fueran de salud, de educación, en 1850, era 3%, 4%. Hoy en cualquier economía del mundo, pero de medio desarrollo para arriba, es arriba del 60%. En el medio queda la industria, que en algún momento nunca llegó a ser la más importante porque antes lo pasó el sector de servicios. En el Uruguay, además, en la medida en que tuvo, esto es un error de política económica que repitieron muchos países de América Latina, es muy sintomático la Argentina en la década del 40 y del 50, y amparados, entre otras cosas, o amparados no, pero bajo el auspicio de organismos de Naciones Unidas como la CEPAL, se llevó adelante lo que se llamaron políticas de sustitución de importaciones. Las políticas de sustitución de importaciones protegían con aranceles desmedidos la industria de los países para competir con las industrias más eficientes del mundo. ¿Y qué era lo que había en estos países? Incipientes industrias ampliamente protegidas, que por lo tanto no tenían que competir. Este lugar donde estamos es la prueba del 9. Pero además, por un lado estaba la sustitución de importaciones y por el otro estaba el avance tecnológico. Obviamente, las pequeñas industrias de los países como el Uruguay, que tenían escasa capacidad de desarrollo de su capital, hacía que tuviera maquinarias no de vanguardia. Aquí no hay ninguna máquina de vanguardia del mundo, y esas máquinas más antiguas lo que tenían era el desarrollo tecnológico, lo que va avanzando es a la simplificación de los procesos humanos, aliviando el trabajo de los seres, está claro, de los hombres. Por lo tanto,
en esta fábrica y en muchas fábricas, la mayor parte del personal cubría las llamadas categorías de peones y auxiliares, en donde el servicio básicamente que vendía esa gente de su mano de obra era el trabajo bruto, la carga, el transporte y la fuerza en empujar, traer, palear. Bueno, esas actividades desaparecieron. Usted acaba de poner, y seguramente muy oportunamente, como ejemplo este lugar donde estamos, Funza. Abro un paréntesis y hacemos una breve digresión, porque precisamente, creo que está en sintonía con lo que usted está diciendo. Hace algún tiempo le preguntábamos a Luis Romero, histórico dirigente del sindicato de esta fábrica, dónde empezó el declive de Funza, y él dijo precisamente cuando se eliminaron los aranceles que pagaban los neumáticos importados en la década de los años 90, en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, que usted integró. Me parece que... No, en realidad no es así. No. Digo, primero, tengo gran aprecio por don Luis Romero. Le traté mucho durante los 2 años que estuve en el gobierno. Es un caballero. Luego, cuando fue director del Nacional de Trabajo, por mi actividad profesional, que ya no desarrollo, tuve contacto con él y es un hombre serio y sensato. Pero tal vez es muy fácil decir, en realidad el Uruguay cambió el enfoque central de su vinculación con el mundo, que había sido el histórico. El Uruguay del progreso era un Uruguay abierto al mundo. En la década del 30, las ideas comunistas y fascistas que ganaron terreno en todo el mundo, y la guerra del 39 al 45 y la constitución de esos nuevos organismos de Naciones Unidas, como es el caso de la CEPAL, en donde aparecieron pensadores que creían que el destino de América Latina era ser industria y que para ser industria había que proteger, y eso es lo que se llamó sustitución de importaciones, hizo que en toda América Latina, pero muy especialmente en la Argentina, en el Uruguay y en el Brasil, tuviéramos enormes barreras arancelarias que son un disparate desde cualquier punto de vista que se analice. ¿Qué ocurrió? El país solamente retrocedió, y a partir del año 55 y por 20 años no creció absolutamente nada. Con el segundo gobierno de Luis Valle, con los 2 gobiernos del Partido Nacional, que plantearon abrir la economía a través de lo que se fue la reforma monetaria y cambiaria, pero la propia reforma tenía mecanismos para hacerlo tan despacito que no se implementó nunca, y luego durante el gobierno del señor Bordaberry y el periodo del comienzo de la dictadura, que era ferozmente intervencionista. Todos estos cambios comienzan con la irrupción de lo que es la política dirigida bajo el ingeniero Alejandro Beck Villegas, el reformador de la economía uruguaya más importante del siglo XX y cuyas ideas están vigentes hoy. 15 años de gobierno frente amplista, no se ha tocado nada de las cosas que implementó el ingeniero Beck. Sí. Ahora, el ingeniero Beck tuvo que salir desde unos niveles de protección arancelaria que eran escandalosos, absolutamente escandalosos. Existían aranceles del 120, 150, 200 y 300%. Perdón, había infinito. Había productos que no se podían importar. Hoy en día casi no queda nada de aquello, y la estructura arancelaria del Uruguay con respecto al resto del mundo tiene la pésima referencia del arancel externo del Mercosur, que está en el entorno al 34%, pero la mayoría de los bienes en el Uruguay tienen aranceles razonables. Por lo tanto, como hay aranceles razonables, y ese proceso empezó con Beck, siguió con el contador Servino, cuando el gobierno Sanguinetti, siguió con el contador Braga y el doctor Ignacio de Posadas en el gobierno de Lacalle, y siguió luego con todos, incluyendo Danilo Astori, incluyendo Danilo Astori, Lorenzo y todos los que quieran rajar,
el Uruguay se abrió al mundo y definió su estrategia en lo razonable. Para eso entonces hay simplemente un periodo de 45 años en la buena dirección. Bien, vamos a cerrar el paréntesis acá para seguir hablando del salario, aunque en realidad es muy estimulante lo que usted está diciendo, porque, y me tiento, yo no puedo cerrarlo todavía, Europa protege. Cuando nosotros decimos Europa protege, no tenemos idea de lo que estamos hablando, dígame, Fernando. ¿Por qué nos cuesta tanto meter alimentos en Europa? No, escúcheme. Europa tiene una política de protección de su sector agropecuario. No, es falso, es falso. Volvamos ahora sí, otra vez, retomemos el tema del salario. Cuando empezábamos este diálogo, yo le planteaba el mundo del capital, el mundo del capital, vamos a resumirlo en esa expresión, entendía de que el salario era un costo más de todos los costos de producción que tiene la actividad económica. ¿Eso funciona así? ¿Usted está viendo que eso funciona así en el Uruguay? Pero el mundo del capital no sé cuál es otro mundo, ¿tá? El mundo del comercio ¿tá? Funciona sobre la base de, digamos, la actividad humana que en los últimos 200 años comenzó a aglutinarse de manera muy especial a través de las formas de capitalización colectiva que permitió hacer grandes inversiones. Esas grandes inversiones demandaron investigación y desarrollo, o sea, ingeniería, diseño, invención, ingenio humano, esfuerzo humano físico, esfuerzo humano intelectual, de mano de obra contratada y materiales y recursos. Esa expresión capitalización colectiva sonó medio progre, Conrado. ¿Usted se está refiriendo a las sociedades comerciales? Capitalización colectiva es porque en el mundo el sistema de juntar capital, más allá de que puede existir las pequeñas unidades individuales, el almacenero, el que tiene la panadería, que siempre son, es decir, en números son muy importantes, pero las formas normales del gran desarrollo se hace sobre la base de capitales asociados. Para terminar, ¿usted cómo ve el salario? Es decir, escuchamos todo el tiempo a los trabajadores, y no lo quiero decir así, los trabajadores, dentro de los cuales me incluyo, prácticamente estamos todo el tiempo, unos más, otros menos, dependiendo del nivel salarial que perciban, seguramente esto directamente conectado a la capacitación y al conocimiento que tengan, eso es cierto, pero ¿usted cómo ve la relación del salario con su posibilidad de compra, con la rentabilidad de las empresas? En un concepto me gustaría que usted me dijera... Primera cosa, los salarios, según el perfil de las empresas, pueden influir de manera decisiva en el éxito o en el fracaso de las empresas. Para decir un ejemplo que no los voy a nombrar, una compañía que fabricaba pastas y tenía mucho éxito y era muy conocida y todo el mundo tenía top of mind, los ravioles aquellos. Es como si lo hubiese nombrado. Perfecto. Un buen día nos enteramos que capotó. Si tiene una legión y trabajan 180 personas y los hacen cuasi a mano, pues ahí va a tener un factor muy de cuidar al personal, pero también de cuidar sus propios pesos, porque la influencia de ese componente en los costos va a ser decisivo. Todo parece indicar que dejaron hacer y cuando quisieron acordar les pasó la ola por arriba. Utilizó esto para ejemplificar la idea. Es un costo, el trabajo es un servicio que vendemos los humanos. El gran salto que dio la sociedad a partir del final de la Alta Edad Media fue que no hubo más los servidores de la gleba ni los esclavos. Bueno, pero eso es un planteo extremadamente deshumanizado. No, deshumanizado no. Si yo estoy diciendo lo que hemos hecho los seres... El salario casi como una mercancía. Pero es que no es una mercancía. El salario, lo que yo he ganado toda mi vida, ha sido producto de mi negociación
con los patrones, eran todos ocasionales y a término, porque me gané la vida como profesional independiente, en lo que alguna vez dije, soy un one-man show, no tenía ningún elenco, no tenía empleado, no tenía nada, era yo. Usted quiere contratarme, yo cuesto esto. Si me dice, me parece muy caro, estoy pensando, si le digo que, como usted, Fernando, tengo la sospecha que es muy buen patrón y que va a tener éxito en su compañía, arreglo y le hago una rebaja. Pero está claro que hoy en día, en el escenario de hoy, y para una persona con poca formación, usted es un contador que además, después de su pasaje, supongo yo, creo que yo no era nacido en aquella época. Cuando yo me recibí era en el año 1974. Ah, no, ya era chiquito. Digo, después de su pasaje por la Universidad de la República, habrá seguido capacitándose, porque me parece Sin que duda. la mejor forma de llevar adelante las profesiones. O sea, usted me lo está diciendo desde su postura de hombre con un expertizaje, con una sapiencia determinada que puede ser útil para poder plantarse firme cuando un eventual empleador le dice, te pago tanto. No, yo valgo esto. Pero en un escenario de poca formación. ¿Y quién lo va a hacer? Si, a ver, primero, no, la poca formación. En un escenario de poca formación, si yo voy y no tengo formación y le digo a mi eventual empleador, no, yo valgo esto, me dice, no, mira, allá afuera hay una cola. Exacto. Que aceptan este trabajo. Eso es lo razonable. ¿Cómo me va a decir Fernando que quiere ganar más que el señor que está en la cola? Pregúntele, porque lo que ganamos es un lugar en un mercado. Si yo iba a hablar con un potencial cliente y me decía, che, yo tenía 25 años de profesión, tengo un pibe o una chica que acaba de llegar y me dice que está dispuesto a hacer el trabajo que haces tú por la mitad. ¿Y yo qué le puedo decir? Tiene usted toda la razón del mundo, contrate a esa niña y simplemente usted no me tiene a mí que tengo 25 años de experiencia. Pero no está mal que haya una chica que terminó la facultad y dice, yo cobro la mitad. Por eso es loquísimo. Las corporaciones medievales, que son las profesiones, jamás apliqué el arancel de mi profesión. Jamás apliqué. Porque el arancel dice, si usted es contador y va a hacer este trabajo, va a cobrar 10.000, 8.000 o 7.000 pesos. Pero perdón, no hice nunca ese trabajo, no sé ni cómo se hace. ¿Cómo voy a cobrar lo mismo que uno que lo lleva de taquito y lo va a hacer mejor y más? El trabajo obviamente se fija en el mercado. Por eso también es absurdo el tema del salario mínimo nacional. Y lo he dicho 100 veces. Porque uno dice, qué barbaridad, ¿quién puede cumplir? Es un punto de referencia. Sí, es un punto de referencia. Que a quién perjudica, a los más pobres y menos capacitados. Porque si fuera cuestión de que el gobierno lo decretara, como ahora hacen los señores de la Asamblea Popular, que dicen 40.000 pesos de salario mínimo nacional, yo le digo, primero, son unos amarretes. ¿Por qué no lo ponen a 100.000? Es mucho mejor 2 veces y media ponerlo en 100.000. ¿Con qué número lo pusiste en 40? Y si lo pones en 40, ¿qué les pasa a la gente que no tiene ningún... A ver, todos han visto, todos vieron a una abogada licenciada en educación que llegó como inmigrante huyendo del régimen infame de Maduro y consiguió trabajo en una compañía decente y legal de limpieza y limpiaba en el canal donde yo aparezco en las polémicas. ¿Y qué fue lo que dijo la señora? Estoy encantada, tengo una amiga que me ayudó. ¿Sigue en ese trabajo? No, esa señora ahora dirige un departamento de estudio de educación para adultos de una institución privada de primera categoría en el Uruguay. Pero eso, ¿quién la puede descubrir? El que la contrató para pasar el lampazo y no sé, el programa de la televisión que la puso al aire y todo el mundo dijo, qué fantástica esta señora. Un poco idealista esta última parte. Un poco idealista esta No última es idealista, parte. Es el mundo. Es decir, eso es lo que es el mundo. Así ha funcionado y lo que es más importante, así funcionará. Gracias, Conrado, por haber estado. Gracias, Fernando.